Nadie me creería si les contara lo que me sucedió hace poco en el supermercado. A mi edad, 70 años, uno piensa que ya ha visto y vivido todo, que las sorpresas ya no forman parte de la rutina. Pero la vida, esa señora que a veces es tan bondadosa y otras nos pone pruebas inesperadas, me demostró lo contrario. Fue un día cualquiera, de esos en los que uno va a la tienda a comprar lo básico, sin grandes pretensiones. Estaba en la fila de la caja, esperando mi turno para pagar un simple pastel, cuando un hombre, el cajero, un señor que calculé rondaba los 60, me tomó del brazo. No fue un apretón brusco, pero sí firme, y su mirada tenía una intensidad que me heló la sangre. Se inclinó hacia mí, casi como si fuera a compartir un secreto, y me susurró al oído algo que me dejó sin aliento, palabras sobre mi hijo, sobre su familia, que cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Me paralicé. Sentí que el mundo se detenía por un instante, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. El hombre, con la misma naturalidad con la que me había abordado, soltó mi brazo y siguió atendiendo al siguiente cliente, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Me quedé ahí, temblando, con el recibo arrugado en la mano, las palabras de aquel desconocido resonando en mi cabeza una y otra vez. Salí por la puerta trasera del supermercado. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender. Mi corazón latía desbocado, un tamborileo en mis oídos que ahogaba cualquier otro sonido. ¿Sería verdad lo que me había dicho aquel hombre, o se trataba de un simple malentendido, de alguien que no conocía mi realidad? La duda me carcomía. ¿Y ustedes, desde dónde están viendo este video? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta saber de dónde nos acompañan. Decidí esconderme detrás de unos contenedores de basura, justo en el límite del estacionamiento. Desde ahí, podía observar sin ser vista, una posición estratégica para confirmar, o desmentir, la inquietante información que acababa de recibir. Mi nombre es Lindalva. Tengo 70 años y he pasado la mayor parte de mi vida luchando para mantener unida a mi familia. Vivo sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Mi pensión apenas cubre lo indispensable, y cada mes es una batalla para estirar los pesos, siempre priorizando las necesidades de los demás antes que las mías. Mi único hijo, Javier, se casó hace 3 años con Regina. Desde el principio, ella me pareció un poco reservada, pero intenté darle el beneficio de la duda, pensando que era timidez. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar ciertas actitudes suyas que me parecían extrañas, aunque nunca dije nada para evitar conflictos en el matrimonio de mi hijo. La familia de Regina, especialmente su padre, don Leonardo, siempre fueron muy amables conmigo. Sin embargo, había algo en la mirada de don Leonardo que no me transmitía confianza. Constantemente hablaban de lo difícil que era su situación económica, de las penurias que pasaban, y sin dudarlo, yo intentaba ayudar en lo que podía. Desde mi escondite, tenía una vista clara de la entrada principal del supermercado. Javier me esperaba en el coche, pero yo ahora tenía una perspectiva privilegiada de todo lo que ocurría. Las palabras del cajero seguían retumbando en mi mente, un eco persistente. No pasaron ni 2 minutos cuando vi algo que hizo tambalearse todo lo que creía saber sobre la familia de mi nuera. Don Leonardo, el padre de Regina, salió por la entrada principal cargando unas bolsas que parecían pesadas. Pero no eran bolsas comunes del supermercado, eran de una tienda de lujo, de esas que solo conozco de vista, un lugar donde jamás he tenido recursos para comprar. El nombre de la tienda, en letras doradas sobre bolsas negras, brillaba con una ostentación que me resultó chocante. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Don Leonardo caminó hacia un coche aparcado a pocos metros de donde me encontraba. No era el viejo y maltrecho vehículo del que siempre se quejaban cuando pedían ayuda. Era un coche flamante, de un color claro que relucía bajo el sol de la tarde.
Las llantas parecían nuevas, y la pintura, impecable. Lo observé abrir el maletero y colocar las bolsas con sumo cuidado, como quien protege algo muy valioso. Luego sacó su teléfono y comenzó a hablar. Aunque no podía escuchar la conversación, su lenguaje corporal era el de una persona sin preocupaciones económicas urgentes. En ese instante, recordé todas las veces que Regina había llamado a Javier pidiendo ayuda. Siempre la misma historia: no podían pagar el alquiler, necesitaban dinero para los gastos médicos de don Leonardo, no tenían suficiente para la comida de la semana, y mi hijo, con su noble corazón, siempre encontraba la manera de enviarles algo. Pero lo que estaba presenciando con mis propios ojos no guardaba ninguna relación con esas historias de necesidad desesperada. Las bolsas de marca, el coche nuevo, la actitud despreocupada de don Leonardo, todo contradecía rotundamente la versión que nos habían estado contando durante meses. Si esta historia te está conmoviendo, te pido de corazón que le des un me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a que más personas como tú puedan ver y reflexionar sobre estas situaciones. Una sensación fría comenzó a recorrer mi cuerpo, como ese presentimiento de que algo muy malo está por suceder. Las palabras del cajero cobraban un sentido escalofriante, aunque una parte de mí aún se resistía a creerlo por completo. ¿Sería posible que la familia de mi nuera nos hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Don Leonardo colgó el teléfono y regresó hacia la entrada del supermercado. Parecía estar buscando algo o a alguien. Sus ojos recorrieron el estacionamiento con una atención que me pareció muy sospechosa. Decidí permanecer oculta un poco más. Mi instinto me decía que había más por descubrir, y después de lo que había visto, no podía simplemente ignorarlo. Necesitaba estar completamente segura antes de hablar con Javier. Mientras seguía escondida, comencé a recordar cómo había llegado a ese punto. Esa mañana, me desperté con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Hacía meses que no visitaba a la familia de Regina y quería causar una buena impresión, llevar algo especial para compartir. Fui a mi pequeña cocina y abrí el frasco donde guardo mis ahorros. Contar esas monedas se ha convertido en un ritual doloroso, pero necesario. Aparté los billetes y monedas arrugadas que había estado juntando durante semanas, sacrificando pequeños placeres como un café en la cafetería o una revista en el puesto de periódicos. Tenía exactamente $43. No era mucho, pero decidí usar $20 para comprar un pastel decente en la pastelería de mi barrio. El resto lo necesitaba para mis gastos de la semana siguiente, principalmente para mis medicamentos y algunas provisiones básicas. Me di un baño con cuidado y elegí mi mejor vestido, ese que guardo para ocasiones especiales. Era un vestido sencillo, pero limpio, que me hacía sentir presentable. Me arreglé el cabello, intentando disimular las canas que cada día se hacían más evidentes, y me puse los pendientes de perlas falsas que mi difunta madre me había regalado hacía tantos años. Antes de salir, me miré al espejo del baño. Vi a una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida, que había criado a su hijo sola después de enviudar, y que ahora intentaba mantener unida a una familia que parecía valorar más el dinero que los sentimientos. Javier llegó a buscarme justo a tiempo. Mi hijo siempre ha sido puntual, una cualidad que admiro en él. Al subir al coche, noté que se veía un poco tenso, pero pensé que era por el estrés del trabajo, algo habitual en él. El camino a su casa transcurrió en silencio, roto solo por la música suave de la radio. Al llegar, Regina me recibió con una sonrisa cálida y me abrazó con afecto. Me sentí bienvenida, pero una pequeña espina de inquietud se alojaba en mi corazón. Durante la comida, intenté actuar con normalidad, pero mi mente no dejaba de repasar las palabras del cajero y las imágenes de don Leonardo con sus bolsas de lujo. Javier y Regina parecían ajenos a mis pensamientos, conversando sobre sus planes y el día a día. Sin embargo, noté que Javier, a pesar de su aparente tranquilidad, también parecía tener algo en mente. Con el paso de los días,
mi preocupación crecía. Las inconsistencias en las historias de la familia de Regina se volvían cada vez más evidentes para mí. Las quejas sobre la falta de dinero, los pedidos urgentes de ayuda, contrastaban fuertemente con las apariencias que yo misma había presenciado. Me sentía atrapada entre el deseo de proteger a mi hijo y el miedo a crear un conflicto familiar. Evitar la confrontación siempre había sido mi norma, mi forma de mantener la paz. Pero esta vez, la situación era demasiado grave para ignorarla. El deber de madre me impulsaba a actuar. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, decidí ir a su casa con una excusa. Quería hablar con él a solas, sin la presencia de Regina ni de su padre. Al llegar, me encontré con él en la sala, revisando unos papeles. Respiré hondo y comencé a hablar, con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que las palabras fluían. Le conté lo que había sucedido en el supermercado, la advertencia del cajero, mi posterior observación de don Leonardo y el coche nuevo. Le describí las bolsas de lujo, la evidente discrepancia entre su estilo de vida y las constantes peticiones de ayuda. Javier me escuchó atentamente, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y, finalmente, a una profunda preocupación. Al principio, intentó encontrar explicaciones, defender a su esposa y a su suegro, pero yo le presenté los hechos con la mayor claridad posible. Le recordé otras situaciones, pequeños detalles que antes había pasado por alto, pero que ahora encajaban perfectamente en el panorama. Le hablé de la tensión que notaba en él, de cómo él mismo parecía sospechar algo, pero se negaba a verlo. Fue un momento difícil para ambos. Ver la decepción en los ojos de mi hijo, la herida de la duda que comenzaba a abrirse en su corazón, me partió el alma, pero sabía que era necesario. La verdad, por dolorosa que fuera, era la única vía para liberarnos de esa red de engaños. Javier, con la valentía que siempre lo ha caracterizado, decidió enfrentar la situación. No fue fácil. Hubo discusiones, lágrimas y momentos de profunda tristeza. Regina se sintió herida y traicionada, y don Leonardo, al ser confrontado, se mostró evasivo al principio. Sin embargo, ante las pruebas presentadas, la verdad no pudo ser negada por más tiempo. La familia de Regina, liderada por su padre, había estado manipulando a Javier y a mí durante años, aprovechándose de nuestra buena fe y de nuestro amor. La revelación de la verdad supuso un golpe devastador, pero también el inicio de una sanación. La dinámica familiar cambió drásticamente. Javier, aunque dolido, se mantuvo firme en su decisión de no seguir siendo cómplice de la mentira. Regina, tras un periodo de reflexión y arrepentimiento, comenzó a reconstruir la confianza con Javier y, gradualmente, conmigo. Comprendió que el verdadero valor de una familia reside en la honestidad y el respeto mutuo, no en las apariencias ni en las ganancias materiales obtenidas a costa de la confianza ajena. Don Leonardo, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos y aunque el camino hacia la reconciliación fue largo, se mostró dispuesto a enmendar sus errores. Mi hijo y yo hablamos mucho sobre lo sucedido. Él me confesó que, en el fondo, siempre había sospechado algo, pero se negaba a creerlo, temeroso de perder a su esposa o de decepcionarme. Mi intervención, aunque dolorosa en el momento, le abrió los ojos y le dio la fuerza necesaria para tomar las riendas de su vida y de su relación. Me dijo que mi valentía para enfrentar la verdad, incluso cuando era incómoda, le había salvado de un futuro de engaños y resentimientos. A partir de ese momento, nuestra relación se fortaleció. Aprendimos que la comunicación honesta, incluso cuando es difícil, es el pilar fundamental de cualquier relación duradera. La perspectiva de mi hijo cambió radicalmente. Se dio cuenta de que había estado viviendo una vida basada en falsedades, y que era hora de construir un futuro sólido, cimentado en la verdad y la integridad. La vida nos enseñó una lección invaluable, que el amor verdadero no consiste en complacer ciegamente, sino en proteger y guiar, incluso cuando eso implica enfrentar realidades dolorosas.
Mi hijo, Javier, me contó que, tras nuestra conversación y la confrontación con Regina y su padre, se dio cuenta de la magnitud del engaño. Habían perdido una suma considerable de dinero, una cantidad que, para ellos, representaba un sacrificio enorme, especialmente considerando mis propias limitaciones económicas. Javier calculó que, sumando mis aportaciones y algunos préstamos que él había hecho y que nunca fueron devueltos, la cantidad ascendía a unos $15,000. Sin embargo, una vez que el flujo de dinero hacia la familia de Regina cesó, su situación financiera mejoró drásticamente. Con el dinero que ya no tenía que enviar mensualmente, Javier logró ahorrar para la entrada de una casa pequeña. Me pidió que viviera con él y Regina, pero preferí mantener mi independencia en mi propio apartamento, aunque ahora con muebles y electrodomésticos que él insistió en comprarme. Mamá, me dijo mientras me mostraba la nueva nevera, durante años, te sexta contar monedas mientras yo enviaba cientos de dólares a personas que no los necesitaban. Ahora es tu turno de tener las cosas que mereces. Regina, por su parte, demostró ser no solo una buena esposa para Javier, sino también una nuera atenta y considerada conmigo. Nunca intentó competir por mi lugar en la vida de mi hijo y siempre me incluyó en sus planes y decisiones familiares. La diferencia en su actitud con la de Sienna es tan marcada que a veces me cuesta creer que ambas mujeres existan en el mismo mundo. El mes pasado, Regina me confió que están esperando su primer hijo. La noticia me llenó de una alegría pura que no sentía desde hacía años. Este nieto o nieta crecerá en un hogar donde la honestidad y la integridad son valores fundamentales, muy diferentes del ambiente de mentiras y manipulación que existiría si Javier hubiera permanecido con Sienna. Quiero que nuestro hijo la conozca como la abuela que tuvo el coraje de proteger a nuestra familia. Regina me dijo mientras me tomaba la mano. Javier me contó toda la historia y admiro profundamente lo que hiciste. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo nunca hubiera decidido esconderme detrás de aquellos contenedores para observar a don Leonardo. ¿Por cuánto tiempo habría continuado la farsa? ¿Habría descubierto Javier la verdad por sí mismo? ¿O habría seguido siendo explotado indefinidamente? Probablemente nunca sabré la respuesta a esas preguntas. Pero lo que sí sé es que el coraje de enfrentar verdades incómodas es una de las responsabilidades más importantes que tenemos para con las personas que amamos. En estos 2 años, he reflexionado mucho sobre las señales que ignoré durante tanto tiempo. Los pequeños detalles que no encajaban, las explicaciones convenientes, del mismo modo que Regina siempre tenía una historia perfecta para cada situación. Ahora entiendo que mi instinto maternal intentaba advertirme desde hacía meses, pero yo había silenciado esas dudas porque no quería crear conflicto. He aprendido que mantener la paz familiar no debe venir al costo de permitir que la familia sea explotada. A veces, el mayor acto de amor es crear el conflicto necesario para proteger a las personas que más importan. Hoy, a mis 70 años, me siento más sabia y más fuerte que hace décadas, no solo porque ayudé a salvar a mi hijo de una situación destructiva, sino porque demostré que nunca es tarde para ser valiente, para defender lo que es correcto y para proteger a quienes amamos. La experiencia me ha enseñado que la verdadera fortaleza no reside en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con dignidad cuando es necesario, y que a veces las decisiones más difíciles son también las más correctas, aunque su impacto total solo pueda ser apreciado con el paso del tiempo. Termino de escribir estas reflexiones y escucho a Javier y Regina riendo en la cocina, preparando la cena de domingo que compartiré en unos minutos. Es el sonido de una familia genuina, construida sobre bases sólidas de honestidad y respeto mutuo. Ese sonido vale más que todos los dólares que perdimos durante los años de decepción, porque al final, lo más valioso que tenemos no es el dinero que podemos dar, sino las relaciones auténticas que podemos construir y proteger. Y eso, nadie jamás podrá quitárnoslo. La experiencia me dejó una cicatriz, sí,
pero también una lección invaluable sobre la naturaleza humana y la importancia de la intuición femenina. A veces, me pregunto si esa intuición, esa vocecita interior que nos alerta ante el peligro o la falsedad, no es más poderosa que toda la lógica del mundo. En mi caso, esa intuición se manifestó como una inquietud persistente, un murmullo constante que me decía que algo no estaba bien con la familia de Regina. Ignorarlo habría sido traicionarme a mí misma y, lo que es más grave, a mi hijo. Ahora, cuando reflexiono sobre ello, me doy cuenta de que mi error no fue desconfiar, sino haber cedido ante la presión social de mantener la paz a toda costa, incluso cuando esa paz se construía sobre cimientos frágiles de mentiras. Hubo un momento, justo antes de la confrontación, en que consideré seriamente la posibilidad de que Javier nunca descubriera la verdad. Me imaginé a mi hijo toda su vida, enviando su esfuerzo y su dinero a quienes se aprovechaban de él, ajeno a la realidad, atrapado en una red tejida con hilos de engaño. Esa imagen me dio la fuerza que necesitaba para actuar, para romper el ciclo. Si ustedes, queridos lectores, se encuentran en una situación similar, donde intuyen que algo no cuadra, les invito a escuchar esa voz interior. No la silencien por miedo al conflicto. A veces, la confrontación es el único camino hacia la verdad y la libertad. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes enfrentan situaciones donde la apariencia engaña. Piensen, por ejemplo, en esas campañas de caridad que vemos a diario. ¿Hemos verificado realmente a dónde va nuestro dinero, o simplemente nos dejamos llevar por la emotividad del momento, por las imágenes conmovedoras que nos presentan? La historia me ha enseñado a ser más escéptica, no en un sentido cínico, sino en uno prudente. Me ha enseñado a cuestionar, a investigar, a no dar por sentado lo que se presenta ante mis ojos. Es como cuando uno va a comprar frutas y verduras. No basta con verlas bonitas por fuera, hay que tocarlas, olerlas, asegurarse de que no esconden podredumbre interna. De igual manera, en las relaciones humanas, debemos aprender a tocar las intenciones, a oler las verdades ocultas. Las apariencias, como bien sabemos, pueden ser un disfraz muy bien elaborado. La familia de Regina utilizaba el pretexto de su necesidad para obtener beneficios económicos, un patrón que, lamentablemente, se repite en muchas esferas de la vida, desde fraudes financieros hasta manipulaciones emocionales. La estrategia subyacente es la misma: explotar la buena voluntad y la empatía de los demás. Además, esta experiencia me hizo reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano. A pesar de la decepción y el dolor, Javier y yo logramos salir adelante. No solo recuperamos nuestra estabilidad financiera, sino que fortalecimos nuestro vínculo. La adversidad, lejos de separarnos, nos unió aún más. Aprendimos a confiar el uno en el otro de una manera más profunda y sincera. Javier, en particular, demostró una madurez admirable al enfrentar la verdad y tomar decisiones difíciles. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no reside en evitar los problemas, sino en afrontarlos con entereza. Su capacidad para perdonar, aunque sin olvidar, fue un signo de su nobleza. Por mi parte, sentí una gran satisfacción al ver que, a mi edad, aún podía ser una agente de cambio positivo en la vida de mi hijo. Me demostré a mí misma que nunca es tarde para aprender, para crecer y para defender lo que uno cree correcto. Esa lección de empoderamiento personal es, quizás, el tesoro más valioso que me dejó esta amarga experiencia. Por otra parte, es importante reconocer que no todas las personas que piden ayuda lo hacen con malas intenciones. La línea entre la necesidad genuina y la manipulación puede ser muy delgada, y es fácil caer en ambos extremos. Mi error inicial fue generalizar, asumir que, dado que la familia de Regina nos estaba engañando, todas las demás personas que pasaban por dificultades también lo harían. Sin embargo, con el tiempo y la reflexión, he aprendido a diferenciar. La clave está en observar las acciones consistentes,
en prestar atención a los patrones de comportamiento y, sobre todo, en mantener un equilibrio entre la empatía y el discernimiento. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrir la mente. Se trata de ser generosos, sí, pero también prudentes. Como dice el viejo refrán, confiar es bueno, pero verificar es mejor. Y esa verificación no debe ser vista como un acto de desconfianza, sino como un acto de autoprotección y de responsabilidad hacia nuestros propios recursos y hacia las personas que realmente dependen de nosotros. La experiencia me ha llevado a comprender que la manipulación emocional es un arte sutil y, a menudo, perverso. No se trata solo de mentir descaradamente, sino de tejer una red de verdades a medias, de exageraciones calculadas y de apelaciones constantes a la culpa o a la compasión. En el caso de Regina y su padre, utilizaban la victimización como su principal arma. Cada conversación giraba en torno a sus supuestas desgracias, sus deudas inmanejables, sus problemas de salud inexplicables. Era un bombardeo constante de historias trágicas diseñadas para erosionar cualquier atisbo de duda en mi hijo y en mí. Por ejemplo, recuerdo vívidamente una ocasión en la que Regina llamó a Javier llorando desconsoladamente, afirmando que el casero los iba a desalojar ese mismo día. Javier, sin pensarlo 2 veces, corrió a entregarles el poco dinero que habíamos logrado ahorrar para una emergencia. Días después, me enteré, por casualidad, que habían estado de vacaciones en la playa, disfrutando de unos días de descanso en un hotel de lujo. La contradicción era tan flagrante que me hizo cuestionar mi propia cordura. ¿Cómo podían vivir vidas tan distintas, una de miseria aparente y otra de opulencia encubierta? Esta dualidad era la clave de su estrategia: mantener un pie en la victimización para recibir ayuda y el otro en el disfrute de los beneficios obtenidos sin rendir cuentas. Además, he llegado a la conclusión de que la clave para identificar este tipo de manipulación radica en observar la inconsistencia entre las palabras y las acciones. Las personas manipuladoras suelen tener discursos muy elaborados, llenos de justificaciones y excusas, pero sus actos rara vez respaldan sus palabras. Un ejemplo claro de esto era la forma en que don Leonardo hablaba de su precaria salud, de las facturas médicas impagables. Sin embargo, nunca lo vi con un bastón, ni cojeando, ni con el aspecto demacrado que uno esperaría de alguien en su supuesta condición. Al contrario, lo veía paseando por el centro comercial, comprando ropa de marca, conduciendo un coche reluciente. La discrepancia entre su relato de penurias y su estilo de vida era tan evidente que resultaba casi ofensiva. Es como si quisieran vendernos una obra de teatro de baja calidad, esperando que nos creyéramos la trama a pesar de las evidentes fallas de producción. La coherencia entre el discurso y la práctica es un pilar fundamental de la honestidad, y su ausencia es una señal de alerta que no debemos ignorar. Por otro lado, la manipulación a menudo se alimenta de la culpa. Nos hacen sentir responsables de su bienestar, de sus problemas, de su infelicidad. Si no les ayudamos, nos hacen sentir egoístas, insensibles o incluso crueles. Esta táctica es especialmente efectiva cuando se dirige a personas con un fuerte sentido de la responsabilidad familiar, como mi hijo Javier. Él se sentía obligado a velar por su esposa y su suegro, y ellos sabían perfectamente cómo explotar ese sentimiento. Cada vez que Javier intentaba poner límites o cuestionar sus peticiones, lo acusaban de no quererlos, de abandonarlos, de ser un mal esposo o un mal hijo. Era un chantaje emocional constante, diseñado para paralizarlo y obligarlo a ceder. Yo misma, en un principio, me sentí culpable por dudar de ellos, por cuestionar sus historias. La presión social y familiar, sumada a la habilidad de los manipuladores para presentarse como víctimas indefensas, crea un caldo de cultivo perfecto para el engaño. Es un círculo vicioso del que es muy difícil escapar una vez que uno ha caído en él. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes se enfrentan a situaciones donde alguien constantemente les hace sentir que les deben algo,
que su felicidad o bienestar depende de su ayuda incondicional. ¿Han notado cómo algunas personas enmarcan sus peticiones de ayuda no como solicitudes, sino como exigencias veladas, apelando a su sentido del deber o a lazos afectivos? Es una forma sutil de control, de mantenernos atados a sus necesidades, reales o inventadas. La clave para romper este ciclo es reconocer que tenemos derecho a decir no, a establecer límites saludables y a priorizar nuestro propio bienestar sin sentirnos culpables. La empatía es una virtud, pero no debe convertirse en una herramienta para la explotación. Debemos aprender a ofrecer ayuda de manera consciente y equilibrada, sin permitir que otros se aprovechen de nuestra generosidad. La verdadera generosidad no consiste en dar hasta el punto de la autodestrucción, sino en dar de manera inteligente, asegurándonos de que nuestra ayuda sea recibida con gratitud y respeto, y no como un derecho adquirido. El impacto de esta experiencia se extendió mucho más allá de la esfera financiera y emocional inmediata. Me hizo reevaluar mi propia percepción de la resiliencia y la fortaleza. Durante años, asocié la fortaleza con la capacidad de soportar el dolor en silencio, de tragar saliva y seguir adelante sin quejarse. Sin embargo, la situación con la familia de Regina me enseñó que la verdadera fortaleza reside, a menudo, en la valentía de alzar la voz, de confrontar la injusticia, aunque ello implique romper la armonía aparente. No se trata de buscar el conflicto por el conflicto, sino de reconocer cuando la pasividad se convierte en complicidad. El silencio ante la mentira, por más pacífico que parezca, puede erosionar los cimientos de una familia y de una vida. La fortaleza, entonces, se manifiesta no solo en la resistencia, sino también en la acción decidida, en la defensa de la verdad, por difícil que sea. Además, esta vivencia me obligó a examinar la naturaleza del perdón. Al principio, la idea de perdonar a quienes nos habían causado tanto daño parecía imposible. La herida era profunda, la traición, hiriente. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que el perdón no es un acto de absolución para el ofensor, sino un acto de liberación para el ofendido. No significa olvidar lo sucedido ni justificar las acciones pasadas, sino liberarse del peso del resentimiento y del rencor, que son como cadenas que nos atan al pasado y nos impiden avanzar. El perdón, en este sentido, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una forma de recuperar la paz interior y de sanar las heridas emocionales. Javier, a pesar de todo, logró llegar a ese punto. No olvidó, pero eligió no cargar con el peso de la amargura, permitiendo así que su relación con Regina y, en cierta medida, con su suegro, pudiera sanar y reconstruirse sobre bases más sólidas. Por otra parte, esta situación me hizo reflexionar sobre la importancia de la educación financiera y emocional desde temprana edad. Si Javier hubiera tenido una mejor comprensión de las dinámicas de manipulación y de la importancia de establecer límites saludables, quizás no habría caído en la trampa tan fácilmente. La escuela, la familia, la sociedad en general, tenemos la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones a identificar las señales de alerta, a desarrollar un pensamiento crítico y a protegerse de quienes buscan explotar su buena voluntad. No se trata de fomentar la desconfianza generalizada, sino de cultivar un sano discernimiento, una capacidad de evaluar las situaciones y las personas con objetividad, sin dejarse llevar únicamente por las emociones o por la presión social. La educación en estas áreas es tan crucial como la enseñanza de las matemáticas o la lectura. Finalmente, la experiencia me ha dejado una profunda apreciación por las relaciones auténticas. El sonido de la risa de Javier y Regina en la cocina, el aroma de la cena de domingo preparándose, son ahora símbolos de una felicidad ganada a pulso, de un amor construido sobre la verdad y el respeto. Esos momentos, antes dados por sentados, ahora los valoro infinitamente más. Me doy cuenta de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en los lazos afectivos sólidos,
en la confianza mutua y en la alegría compartida. Es un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades y las decepciones, siempre hay motivos para agradecer y para celebrar la vida, especialmente cuando está rodeada de personas que nos aman y nos valoran por quienes somos, no por lo que podemos darles. La manipulación, al igual que una sombra, puede infiltrarse en las relaciones más cercanas, y mi experiencia me ha enseñado a discernir sus matices más sutiles. Más allá de las mentiras directas o la victimización constante, existe una forma de control que opera a través de la distorsión de la realidad, haciendo que la víctima dude de su propia percepción. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando se minimizan o invalidan los sentimientos legítimos. Si expresaba mi preocupación por alguna inconsistencia, la respuesta habitual era una negación rotunda o una reformulación de los hechos que me hacían parecer exagerada o paranoica. Estás imaginando cosas, Lindalba, o eres demasiado sensible a estos detalles, eran frases recurrentes que buscaban erosionar mi confianza en mi propio juicio. Esta táctica, conocida como gaslighting, es particularmente insidiosa porque socava la autoestima y la capacidad de la víctima para confiar en sus propios sentidos y recuerdos. Te hace sentir que el problema no es la conducta del manipulador, sino tu propia incapacidad para interpretarla correctamente. Además de invalidar mis sentimientos, la familia de Regina empleaba una estrategia de aislamiento selectivo. Observé cómo, gradualmente, buscaban distanciar a Javier de sus redes de apoyo, incluyendo a mí misma. Cualquier intento de él por pasar tiempo con amigos o familiares que pudieran ofrecerle una perspectiva externa era sutilmente desaconsejado o, directamente, descalificado. Ellos no te entienden como nosotros, o no sabes cuánto nos preocupamos por ti. Eran argumentos utilizados para fomentar una dependencia exclusiva de su círculo. Este aislamiento no solo dificultaba que Javier recibiera consejos externos, sino que también reforzaba la narrativa distorsionada que le presentaban, volviéndolo más vulnerable a sus manipulaciones. Es un método que busca monopolizar la percepción de la realidad de la víctima, creando un entorno donde solo las versiones del manipulador son consideradas válidas. Consideren, por ejemplo, cómo esto podría aplicarse en el ámbito laboral cuando un supervisor constantemente desacredita el trabajo de un empleado ante sus colegas, haciéndole dudar de sus propias capacidades y fomentando un ambiente de desconfianza generalizada. O en dinámicas de grupo donde ciertas opiniones son sistemáticamente silenciadas o ridiculizadas, creando un consenso artificial que margina las voces disidentes. La manipulación, en su forma más sofisticada, no busca solo obtener un beneficio material, sino ejercer un control psicológico, moldear la realidad de la otra persona a su conveniencia. Es un juego de poder donde la verdad se convierte en una herramienta maleable, y la percepción individual en un campo de batalla. Otro ángulo a considerar es la forma en que los manipuladores utilizan la ambigüedad para mantener el control. Las promesas vagas, los planes siempre en el aire, las explicaciones elusivas. Todo contribuye a crear un estado de incertidumbre perpetua. Javier, por ejemplo, a menudo recibía promesas de recuperación económica o de próximos pagos, pero éstas nunca se materializaban concretamente. La falta de detalles específicos y plazos definidos permitía que estas promesas se extendieran indefinidamente, manteniendo a Javier en un estado de esperanza y, a la vez, de constante expectación, siempre esperando el momento en que las cosas mejorarían. Esta ambigüedad deliberada impide que la víctima pueda exigir responsabilidades o establecer expectativas claras, perpetuando así el ciclo de dependencia y manipulación. Pensemos en cómo esto se refleja en la publicidad moderna. Muchas campañas no venden un producto directamente, sino una aspiración, un estilo de vida, una promesa de felicidad futura que nunca se concreta del todo. Nos venden la idea de que si compras esto, serás más feliz, exitoso, amado,
pero la concreción de esa promesa siempre queda un paso por delante, impulsándonos a seguir consumiendo. Es una forma de manipulación que apela a nuestros deseos más profundos, pero que rara vez satisface la necesidad subyacente. La habilidad de los manipuladores, tanto en la esfera personal como en la comercial, reside en su capacidad para jugar con nuestras esperanzas y nuestros miedos, manteniéndonos atrapados en un ciclo de expectativas insatisfechas. Finalmente, es crucial entender que la manipulación a menudo se disfraza de afecto o preocupación genuina. Las frases como "lo hago por tu bien" o "me preocupo tanto por ti que no puedo permitir que cometas errores" son herramientas comunes para justificar el control. La familia de Regina utilizaba este tipo de argumentos para justificar sus constantes intromisiones en la vida de Javier y en mis decisiones. Buscaban presentarse como protectores, como guías benevolentes, cuando en realidad su objetivo era el control absoluto. Reconocer esta sutil diferencia entre el cuidado genuino y la posesividad manipuladora es fundamental para protegerse. El cuidado genuino empodera y libera, mientras que la manipulación controla y aprisiona. La línea, aunque delgada, es decisiva para el bienestar emocional y la autonomía personal. La manipulación, como un virus sutil, se infiltra no solo en las palabras, sino también en los silencios y en las omisiones estratégicas. Mi experiencia me enseñó que, a menudo, lo que no se dice es tan revelador como lo que se afirma. La familia de Regina era maestra en el arte de la evasión, especialmente cuando se trataba de detalles financieros concretos. Si Javier preguntaba por la cantidad exacta de la deuda pendiente o por el plazo específico de un pago, la respuesta siempre era vaga: estamos trabajando en ello, ya casi lo resolvemos. Los bancos son muy lentos con estos trámites. Esta falta de transparencia creaba un velo de incertidumbre que les permitía seguir solicitando fondos sin tener que rendir cuentas de manera precisa. Era como si prefirieran mantenernos en una niebla constante, donde las cifras exactas se difuminaban y la urgencia se mantenía artificialmente alta. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes se enfrentan a situaciones donde se les presentan oportunidades de inversión o de negocio que carecen de información clara y detallada. Les ofrecen promesas de ganancias exorbitantes sin explicar los mecanismos subyacentes. Se les pide que actúen con rapidez antes de que la oportunidad desaparezca, sin darles tiempo para investigar. Estas son tácticas similares, diseñadas para evitar el escrutinio y capitalizar la prisa o la codicia. La ausencia de detalles concretos no es una señal de complejidad, sino a menudo, de una falta de sustancia o de una estrategia deliberada para ocultar la verdad. Además de la evasión de detalles financieros, noté cómo utilizaban las comparaciones sociales para generar presión y alimentar la culpa. Constantemente me recordaban, o le recordaban a Javier, cómo otras familias en situaciones similares recibían un apoyo mucho mayor de sus parientes. Doña Elena, la vecina de la señora Carmen, le compró un coche nuevo a su hijo cuando éste empezó su negocio, o los hijos de la señora Josefina siempre apoyan a su hermana con los gastos de sus hijos. Estas comparaciones no buscaban fomentar un sentido de comunidad o solidaridad, sino crear una sensación de insuficiencia y de obligación. Nos hacían sentir que no estábamos haciendo lo suficiente, que éramos menos generosos o menos preocupados que otros, lo cual, a su vez, nos impulsaba a ceder a sus demandas para estar a la altura de las expectativas sociales. Consideren, por ejemplo, cómo esta dinámica se replica en las redes sociales. Vemos constantemente la vida perfecta de otros, sus viajes exóticos, sus logros profesionales, sus familias idílicas. Esta exposición selectiva y a menudo idealizada puede generar sentimientos de envidia, de insatisfacción y la presión de tener que aparentar un nivel de éxito o felicidad similar, aunque sea irreal. La comparación constante, alimentada por estas plataformas, puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas o poco meditadas,
simplemente para intentar alcanzar un estándar que, en muchos casos, es una construcción artificial. Es un recordatorio de que el verdadero valor de nuestras vidas no se mide por lo que tenemos en comparación con los demás, sino por la autenticidad y la gratitud que cultivamos en nuestro propio camino. Otra capa crucial de su manipulación residía en la forma en que gestionaban la información, creando una narrativa selectiva de los hechos. Solo me contaban las partes de la historia que les beneficiaban, omitiendo convenientemente cualquier detalle que pudiera poner en duda su versión de los hechos. Por ejemplo, cuando solicitaban dinero para supuestos gastos médicos de don Leonardo, enfatizaban la gravedad de la enfermedad y la urgencia de los tratamientos, pero nunca mencionaban los costosos viajes o las compras de lujo que yo misma presencié. Era como si estuvieran editando una película de sus vidas, presentando solo las escenas que generaban compasión o urgencia, y cortando todas aquellas que revelaban la verdad sobre su situación real. Piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes reciben noticias o información de fuentes que podrían tener un interés oculto. La información presentada es equilibrada y objetiva, o parece favorecer un punto de vista particular, se ofrecen datos concretos y verificables, o se basan en testimonios subjetivos y generalizaciones. Es fundamental desarrollar un ojo crítico para detectar estas narrativas sesgadas, para cuestionar la información que se nos presenta y para buscar fuentes diversas que nos permitan formar una opinión más completa y matizada. La habilidad de discernir la verdad en un mar de información parcial o manipulada es una herramienta indispensable en el mundo actual. Reflexionando sobre el camino recorrido hasta ahora, es palpable cómo las distintas facetas de esta historia convergen, tejiendo un tapiz de experiencias que, si bien particulares, resuenan con verdades universales. Las intrincadas capas de la interacción humana, reveladas a través de acciones y omisiones, de palabras dichas y de silencios elocuentes, nos han guiado hacia una comprensión más profunda de las dinámicas que rigen nuestras relaciones. Hemos sido testigos de cómo las percepciones, a menudo moldeadas por intenciones ocultas o por interpretaciones sesgadas, pueden alterar drásticamente la realidad que percibimos, creando escenarios donde la línea entre la verdad y la ilusión se vuelve peligrosamente difusa. A medida que nos acercamos a la reflexión final, es natural que la mente intente dar sentido a la amalgama de observaciones y vivencias presentadas. Es como si estuviéramos ante un complejo rompecabezas, donde cada pieza, una vez colocada, revela no solo su forma individual, sino también su conexión intrínseca con las demás, contribuyendo a la imagen general que se va conformando. Esta convergencia de elementos subraya la interconexión de nuestras decisiones y las repercusiones que éstas tienen, no solo en nuestro entorno inmediato, sino también en la estructura misma de nuestras interacciones más íntimas. La comprensión de estas interconexiones nos prepara para asimilar la esencia de lo que resta por discernir. En virtud de estas perspectivas adquiridas, el panorama hacia la conclusión se aclara, permitiendo vislumbrar las implicaciones más amplias de lo explorado. El cúmulo de reflexiones acumuladas actúa como un prisma, refractando la luz de los acontecimientos pasados y proyectando un entendimiento más nítido sobre los principios subyacentes que, en última instancia, guían el curso de nuestras vidas y de nuestras relaciones. La anticipación de la clausura se nutre de esta clarificación progresiva, invitándonos a considerar el significado último de estas travesías compartidas. Al transitar hacia la reflexión final, se percibe una atmósfera de maduración en la comprensión. Las distintas hebras narrativas, al entrelazarse, han fortalecido la trama de la experiencia humana, ofreciendo una perspectiva enriquecida sobre los desafíos y las oportunidades inherentes a la vida. La acumulación de estas capas de entendimiento nos prepara para la síntesis, para aprehender la totalidad del mensaje que emerge de la suma de las partes. Es un momento de pausa reflexiva antes de abrazar la perspectiva definitiva. La trayectoria seguida nos ha conducido a un punto donde las lecciones aprendidas, aunque a veces dolorosas,
han forjado un entendimiento más robusto y matizado. Hemos sido testigos de cómo la complejidad de las relaciones humanas se despliega, revelando verdades fundamentales que, una vez asimiladas, ofrecen un marco sólido para la comprensión y la acción futura. Esta convergencia de experiencias nos impulsa hacia la clausura, invitándonos a consolidar estas comprensiones en una visión coherente y significativa. Al contemplar el camino recorrido, comprendo que la vida, a menudo, nos presenta espejos inesperados, reflejando no solo la realidad externa, sino también las profundidades de nuestro propio ser. Mi encuentro con la verdad, aquel día en el supermercado, no fue solo un despertar ante el engaño ajeno, sino una invitación a examinar mi propia ceguera voluntaria, esa tendencia a preferir la paz aparente sobre la incomodidad de la verdad. Aprendí que el amor más genuino, lejos de ser la ausencia de conflicto, reside en la valentía de proteger a quienes amamos, incluso si eso implica remover el nido de las ilusiones. La fuerza no se mide por la capacidad de soportar en silencio, sino por la entereza de alzar la voz cuando la injusticia llama a la puerta de nuestros seres queridos. La familia de Javier, esa que creí conocer, se reveló como un complejo entramado de apariencias y realidades ocultas. Las constantes peticiones de ayuda, las historias de penurias que resonaban en cada conversación, se desmoronaron ante la evidencia irrefutable de un estilo de vida que contradecía sus palabras. Fue un golpe demoledor, sí, pero también el catalizador de un cambio necesario. Comprendí que la verdadera generosidad no reside en la entrega ciega, sino en la sabiduría de discernir, en la prudencia de verificar, y en la firmeza de establecer límites que salvaguarden la integridad de quienes dependen de nuestro juicio. La bondad mal entendida puede convertirse, sin quererlo, en un cómplice del engaño. Hoy, al mirar hacia atrás, no veo solo las pérdidas materiales, sino la ganancia invaluable de una perspectiva más clara. La experiencia me ha enseñado que las relaciones más sólidas no se construyen sobre la complacencia, sino sobre la honestidad radical, esa que permite ver al otro en su totalidad, con sus virtudes y sus falencias, y amarlo aún así. La verdad, aunque a veces duela, es el cimiento sobre el cual se erigen los lazos verdaderamente indestructibles. El sonido de la risa de Javier y Regina, el aroma de una cena compartida en familia, son ahora el testimonio de un amor reconstruido sobre la roca firme de la autenticidad, un eco que resuena más fuerte que cualquier decepción pasada. La lección más profunda que me llevo es que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él. El instinto, esa voz ancestral que a menudo ignoramos en aras de la conveniencia social, es un faro que nos guía en la oscuridad. Escucharlo, confiar en él, y actuar en consecuencia, es un acto de autorrespeto y un deber para con quienes caminamos de la mano en este viaje llamado vida. El verdadero trabajo no termina con la revelación de la verdad, sino que comienza en la práctica diaria de vivirla, de honrarla en cada decisión, en cada palabra, en cada gesto. La fortaleza se cultiva en el coraje de ser uno mismo, auténtico y veraz, incluso cuando el mundo parece preferir las máscaras. La práctica comienza